Nos reunimos hoy para honrar la memoria de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad judía etíope que, impulsados por una fe inquebrantable y un amor profundo por Sión, emprendieron un arduo viaje hacia la tierra de Israel. Muchos de ellos no lograron completar este viaje y sus historias de valentía y sacrificio están grabadas en el corazón de nuestra nación. Como en estos días recientes, vi una escena que me conmovió profundamente. La vi junto a mi esposa Sara. Fuimos a rendir homenaje al recuerdo del soldado de la brigada Golani, sargento primero Ardir Bogale, de bendita memoria. Se reunieron en la intersección Yarkón. Algunos vestían camisetas conmemorativas de Adir, otros estaban envueltos en la bandera del Estado y algunos con la bandera amarillo-verde de Golani. En el desfile de Adir marchaban al frente sus padres Gidón y Yotar Bogale. Llegaron hasta el sector militar del cementerio Segula en Petah Tikva. Este momento fue entretejido con un dolor inmenso y también con un orgullo colosal. Adir Bogale, de Ariel, cayó en el ataque del 7 de octubre mientras defendía el puesto de Naalos, en la región de Ofted Asa. Luchó junto a sus compañeros con una valentía suprema hasta la última bala y más allá. Peleó contra los malditos terroristas que invadieron nuestras ciudades, secuestraron a nuestros seres queridos. Estamos decididos a traerlos a todos de regreso a casa. Estamos decididos a lograr una victoria total sobre nuestros enemigos. Justo en esa misma semana, cuando se celebró la ceremonia especial en memoria de Adir, su pariente Rami Desta publicó su nuevo libro, Fortaleza, el lema de una comunidad. Rami es oficial de la policía de Israel. En su libro trata sobre la educación militar de muchos jóvenes de la comunidad etíope. Como todos nosotros, él también observa la alta proporción de caídos entre los hijos de esta comunidad durante la guerra de levantamiento. ¿Qué impulsa a estos jóvenes a servir en unidades de élite? Aquí está la respuesta tomada del libro Fortaleza, el lema de una comunidad. Fuimos con toda nuestra fuerza al ejército gracias a los cientos de años de anhelo por subir a la tierra, por proteger al Estado. Porque para nosotros no es algo obvio tener un Estado. Quien viene del exilio entiende cuánto vale y cuán importante es este país. Debemos protegerlo. Pero Rami Desta no se detiene allí. Describe con detalle el sufrimiento y la valentía de su travesía, siendo un joven de 14 años hacia la tierra de Israel, el viaje de su familia y el precio pagado por muchas otras, incluyendo la familia del héroe Adir. El código operativo de los miles de judíos que abandonaron sus montañas y aldeas hace más de 40 años se resume en una sola palabra que lo dice todo: Jerusalén. El peligroso viaje a pie por los caminos de Etiopía y Sudán exigió enormes sacrificios. Cada paso en ese terreno salvaje estuvo acompañado de tensión, temor profundo y dolor. Estas fueron experiencias extremas que dejaron cicatrices profundas, y lo vemos aquí, cada año. Los veo subir al escenario, madres que perdieron a sus 3 hijos, otros que perdieron a sus padres, parientes cercanos. Esa caminata extenuante durante semanas en el calor abrasador del día, en la oscuridad total de la noche, entre bestias salvajes, con severa escasez de alimentos y agua, enfermedades, epidemias y violencia inhumana de los matones y opresores en Etiopía y Sudán. Esa lucha diaria por sobrevivir requirió de ustedes un sacrificio sin fin. Las lágrimas brotaban una y otra vez al ver a sus seres queridos caer, incapaces de soportar esas penurias. ¿Y qué quedaba?
un pequeño montículo de tierra sobre una tumba improvisada, una piedra, una rama encima, y eso era todo. Por eso ese dolor de separación quedó grabado en el corazón para siempre. Pero ustedes no se rindieron, tampoco cayeron. Ustedes siguieron adelante, también por ellos. Sabían que Jerusalén los esperaba. El amor por Jerusalén, que siempre estuvo en su sangre, era parte de su ser. Exactamente como nosotros no olvidamos ni por un momento a los miles de fallecidos entre los judíos etíopes que no alcanzaron a tocar con sus propias manos las piedras de Jerusalén. Su historia está inscrita en la narrativa de las Aliot, inmigraciones sionistas a lo largo de las generaciones. Amigos míos, hermanas y hermanos, hace 3 meses, en Binyanei Auma, en Jerusalén, celebramos un evento conmovedor en homenaje a los héroes de la Operación Moisés con motivo de sus 40 años. Allí les dije, ustedes son una comunidad de héroes. A quienes los miraban con desprecio, como si fueran débiles o pobres, les decimos lo más claro posible. Ustedes no son débiles, no son pobres, no son inferiores, son héroes en todo el sentido de la palabra. Los adultos que sobrevivieron las penurias del viaje son héroes. Los jóvenes como Adir Bogale y todos sus compañeros defensores de la patria son héroes en todo el sentido de la palabra. Y no solo en Israel lo saben, sino también en el mundo. El año pasado, cuando hablé en el Congreso de Estados Unidos, les conté a los legisladores sobre la increíble historia de un paracaidista, Abihail Reuben. Cuando escuchó sobre el ataque al Otef Asa la mañana del 7 de octubre, tomó su arma, salió de su casa en Kiryat Malachi y corrió 12 kilómetros, con su arma personal para rescatar heridos y neutralizar terroristas. Ustedes son una comunidad de héroes. Y al escuchar esta historia, 500 senadores y congresistas se pusieron de pie. Debo decirlo, aplaudieron durante minutos a Abihail y a la valentía suprema que representa. Esa es exactamente la valentía de los participantes del viaje a Jerusalén en los años 70 y 80. Afortunadamente, después de la Operación Moisés, vinieron otras más, gracias a las cuales se unieron a nosotros miles más de judíos etíopes. En cada oportunidad, incluida esta, agradezco la posibilidad que se me dio, a mí y a mis gobiernos, de promover esta bendita alia, o sea, inmigración. Pero lo que hacemos no termina en las puertas de entrada a Israel. Requiere inversiones masivas de recursos. Año tras año, vemos éxitos importantes en la integración de los judíos etíopes, en vivienda, empleo, salud, bienestar, educación superior y en el servicio militar y de seguridad. También en la preservación del legado comunitario. Hoy mismo, en una reunión especial del gobierno en honor al Día de Jerusalén, aprobaremos la decisión de establecer un centro de patrimonio de los judíos etíopes aquí en Har Herzl. Quiero que cada israelí, cada niño y niña de nuestro sistema educativo, judíos y no judíos, conozcan su historia maravillosa. Recientemente recibí datos oficiales que muestran un aumento tremendo en el número de estudiantes etíopes que obtienen su certificado de bachillerato. El número de estudiantes talentosos de esa comunidad se ha duplicado. Los encuentro en unidades especiales, en divisiones tecnológicas y en muchos otros espacios donde contribuyen con su genialidad y habilidades a Israel y a su defensa. Los datos también muestran un ascenso laboral, aumento de ingresos y, por otro lado, una disminución drástica en la dependencia de servicios sociales.
Y quiero decirles, no es que ya no haya nada que hacer, sí lo hay. Hay desafíos, hay dificultades, hay problemas que necesitan atención. No desatendemos ninguno de esos aspectos. Pronto aprobaremos otra decisión en el gobierno para aumentar el presupuesto destinado a la integración de los judíos etíopes en Israel. Espero que los ministros aquí presentes apoyen esto plenamente, y sé que lo harán. También lo espero del Knesset. Le digo esto a Amir Ohana y a ti, Benny. Estoy seguro de que todos lo apoyarán. Y aquí hay otra innovación interesante. El Ministerio de Alia e Integración, en colaboración con representantes comunitarios y la Agencia Judía, ha impulsado la creación del primer hogar para adultos mayores de la comunidad etíope. De hecho, serán 2 hogares de residencia asistida, uno en Beersheba y otro en Kiryat Ata. Habrá amistad, actividad social y vida con dignidad para los ancianos. Vida de judíos libres en la tierra de Israel. Un hogar de oro para la comunidad que vale oro. Hoy, en el 58 aniversario de la reunificación de Jerusalén, nuestra capital eterna, rendimos homenajes a ustedes, nuestros hermanos y hermanas de la comunidad etíope. Este es el triunfo de la fe, de la esperanza, de la voluntad. Es el triunfo del amor por Jerusalén. Es la realización del sueño de los queridos fallecidos, inmortalizado aquí en la cima de Jerusalén para generaciones. Queridos miembros de la comunidad etíope, en su día de celebración, nuestro día de celebración, el Día de Jerusalén, esta es nuestra bendición ardiente, asciendan y tengan éxito.